Hay nombres que parecen inocentes y que sin embargo guardan detrás una historia tan oscura que cuesta pronunciarlos sin un nudo en la garganta. La noche de los lápices. A primera vista podría sonar a un título de cuento, a una reunión de estudiantes preparando sus exámenes, pero no. Es el nombre con el que recordamos uno de los episodios más brutales de la dictadura militar argentina: la desaparición forzada de un grupo de adolescentes que con sus cuadernos, sus mochilas y sus sueños se atrevieron a pedir un derecho básico, un boleto estudiantil para poder ir a la escuela. Hoy aquí vamos a recorrer esa historia, no como un simple recuento de fechas, sino como un viaje por el contexto, las causas, el horror de los hechos y sobre todo el legado de memoria que nos deja. Para entender qué pasó la noche del 16 de septiembre de 1976, tenemos que retroceder. Estamos en Argentina, mediados de los años 70, un país que no logra encontrar estabilidad. Desde hacía décadas, la historia se movía como un péndulo. Gobiernos democráticos que eran interrumpidos una y otra vez por golpes de Estado militares. En 1973, Juan Domingo Perón había regresado al país después de 18 años de exilio. Su figura seguía despertando pasiones. Para algunos, era el líder que traería justicia social. Para otros, un obstáculo para la modernización del país. Pero Perón muere en julio de 1974 y la presidencia queda en manos de su viuda, María Estela Martínez, Isabelita. Su gobierno se hunde rápidamente en la crisis económica, la inflación descontrolada y sobre todo la violencia política. Y aquí aparece un dato clave. En las calles, la violencia no venía de un solo lado. Existían organizaciones armadas de izquierda como los Montoneros y el ERP, llamado el Ejército Revolucionario del Pueblo, que buscaban una transformación radical inspirados en la Revolución Cubana. Del otro lado, grupos parapoliciales y paramilitares de ultraderecha, como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que secuestraban, torturaban y asesinaban a militantes, estudiantes y sindicalistas. Este clima de enfrentamiento, sumado a las crisis económicas, fue el pretexto perfecto para que las Fuerzas Armadas se presentaran como la solución. Pero esa solución implicaba algo mucho más siniestro. La madrugada del 24 de marzo de 1976, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea derrocaron a Isabel Perón, tercera esposa del general Juan Domingo Perón. Se instauró una junta militar compuesto por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Se autodenominaron el Proceso de Reorganización Nacional, un nombre aséptico para encubrir lo que realmente era, un plan sistemático de represión y eliminación de cualquier forma de oposición política. La estrategia incluía la desaparición forzada de personas, la creación de más de 340 centros clandestinos de detención en todo el país y el control total de la información. En ese esquema, la juventud organizada era vista como un enemigo interno, y esto es fundamental para entender lo que ocurrió después. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la vida estudiantil tenía un pulso propio. Los adolescentes se organizaban en centros de estudiantes, convocaban asambleas, discutían política, arte, sociedad. No eran guerrilleros, no tenían armas, pero para la dictadura esa capacidad de organizarse y pensar en colectivo era peligrosa. Una de sus principales luchas era por el llamado boleto estudiantil secundario, un pase de transporte público con tarifa reducida. No era un lujo, era una necesidad.
Para muchos estudiantes, el costo del transporte era un obstáculo real para ir a la escuela. En 1975, gracias a su persistencia, habían conseguido que el gobierno provincial aprobara el beneficio, pero con la llegada de la dictadura al año siguiente, ese derecho fue eliminado. Ahora imagina la escena. Un grupo de chicos y chicas de entre 16 y 18 años discutiendo en una asamblea escolar cómo presionar para recuperar el boleto. En un país democrático sería una actividad normal. Bajo una dictadura era casi una sentencia. La noche del 16 de septiembre de 1976, en diferentes puntos de La Plata, comenzaron los operativos. La policía bonaerense, bajo el mando de Ramón Camps, irrumpió en las casas de 6 estudiantes de secundaria. No era un arresto legal, eran secuestros. Los sacaron de sus camas, sin orden judicial, a plena noche, apuntando a familiares, gritando, rompiendo puertas. En los días siguientes, hasta el 21 de septiembre, otros 4 estudiantes fueron capturados. Entre ellos estaban Claudia Falcone, 16 años, militante estudiantil, firme en la lucha por el boleto. María Claudia Poñat, 17 años. Francisco López Muntaner, 16 años. Horacio Ungaro, 17 años. Daniel Alberto Racero, 18 años. Pablo Díaz, 18 años, uno de los sobrevivientes y testigo fundamental. Emilce Moller, 17 años, sobreviviente y voz activa en la memoria del caso. Patricia Miranda, 17 años, sobreviviente. Gustavo Calotti, 18 años, sobreviviente. Ana María Rezano, desaparecida. A los detenidos los llevaron a lugares como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Centro Clandestino de Arana. Estos sitios no figuraban en ningún mapa, no tenían carteles, no existían oficialmente. Allí no había juicios, ni abogados, ni derechos, solo oscuridad, golpes, picanas eléctricas, amenazas. El testimonio de Pablo Díaz, años después, nos da una idea del horror. Encapuchados durante días, atados, oyendo los gritos de otros prisioneros, soportando golpes que parecían no terminar nunca. Y todo esto a chicos que no habían cumplido ni los 18 años. De los 10 estudiantes secuestrados, solo 4 sobrevivieron. Pablo Díaz, Emilce Moller, Patricia Miranda y Gustavo Calotti. Los demás siguen desaparecidos. No hubo cuerpos, no hubo despedidas, no hubo tumbas, solo el silencio impuesto por la dictadura. En 1983, con el regreso de la democracia, los sobrevivientes pudieron hablar. El caso fue recogido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, en el informe titulado Nunca Más, y en 1985 se presentó en el juicio de las juntas como prueba de los crímenes de Estado. En 1986, el cine llevó esta historia a la pantalla con la película La Noche de los Lápices, dirigida por Héctor Olivera, basada en el testimonio de Pablo Díaz. La cinta impactó profundamente y se convirtió en material de referencia en escuelas y organizaciones de derechos humanos. Hoy, cada 16 de septiembre, se conmemora en Argentina el Día Nacional de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. No es solo una fecha, es un compromiso de memoria. La Noche de los Lápices no es una anécdota del pasado, es una advertencia. Nos muestra hasta dónde puede llegar un Estado cuando ve en la juventud organizada una amenaza. Nos recuerda que la represión no empieza de golpe, comienza con la estigmatización, con el miedo, con la idea de que pensar distinto es peligroso. Los lápices que quisieron quebrar siguen escribiendo.
y nuestra tarea como sociedad es que nunca se borre lo que esos lápices dejaron trazado. Hemos llegado al final de este episodio de Historia para Llevar. Hoy recordamos a Claudia, a Horacio, a Francisco, a Daniel, a Ana María y a todos aquellos lápices que la dictadura quiso borrar. Recordamos también a quienes sobrevivieron para contarlo y que llevan sobre sus hombros el peso de ser voz de los que ya no están. La Noche de los Lápices no es solo una historia de Argentina, es una historia universal sobre lo que ocurre cuando el poder teme a la juventud y a las ideas. Por eso, mantener viva su memoria es un acto de resistencia. Porque mientras los nombres se pronuncien, mientras los lápices sigan escribiendo, la noche no habrá vencido al amanecer. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en el próximo episodio.